Si la novela te gusta, considera apoyarnos dándole like y viendo el video completo, así nos ayudas a mantener el proyecto e incrementar la calidad del proyecto con el tiempo. Gracias por el apoyo y espero disfrutes de la novela. ¿Crees que una renacuaja como tú sería capaz de derrotar al Lord Demonio? De ninguna manera. El legendario mago miró profundamente a los ojos temblorosos de la niña mientras ella colgaba en el aire, suspendida por el cuello de su camisa. Ella también sabía que todo era cierto. Ella había sido completamente inútil en su último encuentro con el demonio, peor, también había necesitado que el grupo la protegiera. Pero no había tenido la fortaleza para mantener el labio superior rígido cuando la llamaban inútil. Había intentado suavizar el golpe haciendo una broma, rechazando. Y así fue como terminó aquí. Flum Apricot forzó una sonrisa, aunque las lágrimas ardían en las comisuras de sus ojos. El hombre soltó un bufido burlón antes de salir. Se quedó allí un rato, mirándose los pies, antes de pasar finalmente la manga por los ojos húmedos. Su voz temblaba mientras no hablaba en voz alta con nadie en particular. En primer lugar, nunca quise estar aquí, ya sabes. Origen, el creador divino, había predicho que Flum sería uno de los valientes héroes que derribarían al Lord Demonio. Pero los otros héroes eran mundos aparte de Flum. El hombre que la había amenazado momentos antes era Janin Teige, el sabio inquietante que podía controlar los 4 elementos, fuego, agua, viento y tierra. Luego estaba Lannis Radiant, el arquero con ojos de águila que podía acertar a un objetivo a kilómetros de distancia. María Fengens era una santa misericordiosa y cariñosa que podía curar las dolencias del cuerpo y la mente. Gadiolat Kut estaba armado con una enorme espada que manejaba con una mano, cortando incluso a los monstruos de rango S con facilidad. Eterna Rinebob, conocida en algunos círculos como la bruja intemporal, ejercía una magia tan poderosa que podía enviar a sus enemigos directamente al fondo del mar. Y finalmente, estaba Cyril Switchka, una joven que irradiaba valentía y se decía que era el salvador nacido para librar al mundo del Lord Demonio. Cada uno de ellos era tan famoso por derecho propio que incluso un paleto de pueblo como Flum había oído hablar de ellos. Parecía que el destino uniera sus fuerzas para destruir al Lord Demonio de una vez por todas. Y era igualmente obvio que una chica de pueblo como Flum no pertenecía a una compañía tan impresionante. Lo único que trajo a la mesa era reversión, un extraño efecto de estado que ni siquiera ella entendió del todo. Su único efecto aparente era que automáticamente convertía todas sus estadísticas a 0. Cuando Cyril le dijo que se predijo que sería uno de los grandes héroes, Flum no había tenido más logros a su nombre que llevar una vida tranquila en su pueblo. Ella hizo todo lo posible para apoyar al grupo como pudo fuera del combate, trabajando más duro que nadie en el equipo. Pero incluso cuando Flum arriesgó su vida para proteger a otro miembro del grupo, sufriendo heridas en el proceso, simplemente dijeron que no valía la pena desperdiciar su magia para curarla. Y, sin embargo, ella persistió. Cuando se las arregló para ser de ayuda, los miembros de su grupo simplemente la ignoraron y le dijeron que se mantuviera fuera de su camino. Y, sin embargo, ella persistió. Cuando preparó algunos bocadillos para alimentar al grupo en su viaje, no vieron su comida como digna de comer a menos que ella prácticamente se lo suplicara. Y, aún así, ella persistió. Mirando hacia atrás, Flum tuvo que admitir que podría haber tenido una especie de complejo de víctima. Pero sea como fuere, era innegable que los otros héroes la trataban como a una ciudadana de segunda clase. No podía entender cómo había terminado en esta posición o por qué trabajaba tan duro por nada. Trató de decirse a sí misma que había hecho todo lo posible, pero en el fondo de su mente sabía que finalmente llegaría el día en que alcanzaría su límite. De repente Flum sintió como si alguien la estuviera mirando. Por un segundo, tuvo la idea de que uno de los otros había venido para intentar animarla, pero era solo Cyril, mirándola en silencio. Cyril era baja, de hecho, más baja que Flum, con el cabello rubio suelto que le caía por las orejas. Sin embargo, había un poder profundo dentro de ella que haría temblar de miedo incluso a los demonios más duros. Cyril Swechka era la definición de héroe de los libros de texto.
Flum no podía calcular qué estaba pensando la otra chica, pero estaba claro que no era nada positivo. Decidió intentar romper la tensión. Oye, Cyril. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Cyril giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Flum sintió que se le apretaba un nudo en el pecho y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se mordió el labio con fuerza para no llorar. Ella había sido completamente abandonada. Cuando comenzaron su viaje, Flum y Cyril habían estado bastante unidas. No solo eran ambas de pueblos pequeños, sino que incluso tenían una edad similar. Sin embargo, a medida que la inutilidad de Flum se hizo cada vez más evidente, comenzó a formarse una brecha entre las dos jóvenes. Cyril dejó de intentar animarla, como si no quisiera reconocer la existencia de Flum. En circunstancias normales, Flum nunca habría aceptado unirse a un grupo como este. Pero había sido predicho por Origen, y la decisión no fue suya. La gente de su pueblo había estado tan emocionada que había un héroe entre ellos. ¿Cómo pudo haberse echado atrás? No pudo evitar preguntarse qué pensarían sus amigos y familiares de ella ahora, la joven en la que habían invertido todas sus esperanzas y sueños, ahora inútil y revolcándose en la autocompasión, sin un solo aliado a su nombre. Solo la idea de todos sus amigos y seres queridos le daban la espalda, al igual que Cyril hundió aún más a Flum en la desesperación. Pero rendirse no era una opción. Incluso si no quería hacer esto, todavía tenía el deber de llevar a cabo su trabajo. Flum se pasó el puño por los ojos para enjugarse las lágrimas y salió a trotar después tras el grupo. No importa cómo la tratara el resto del grupo, sabía que no tenía más remedio que confiar en ellos. Se sentía sola en el mundo, sin una sola persona a la que realmente pudiera llamar amiga. El continente estaba dividido por la mitad, con los humanos viviendo en el sur y los demonios en el norte. El grupo estaba actualmente en un viaje hacia el norte en territorio demoníaco, acercándose lenta pero seguramente al castillo del Lord Demonio. Si bien estaban técnicamente limitados a lo que podían llevar físicamente con ellos, el hechizo retorno de Cyril les permitió regresar fácilmente a la capital, por así decirlo su base de operaciones, y recoger todo lo que les faltase. Usar el hechizo nuevamente les permitiría teletransportarse de regreso a una ubicación guardada. Sin embargo, designar una ubicación guardada requería que el grupo usara un objeto conocido como piedra de teletransportación, un elemento increíblemente raro que se encuentra solo en ruinas antiguas. Con un suministro limitado y sin medios para fabricar nuevas piedras, solo podían usarlas con moderación y en lugares predeterminados. Además, solo los magos increíblemente hábiles, básicamente Eterna y Jan, podían usar la poderosa magia necesaria para crear una ubicación de guardado usando la piedra de teletransportación. El grupo seguiría adelante y haría algunos progresos, ahorraría, regresaría a la capital para reponer sus suministros y luego repetiría el proceso. El progreso era lento, pero claramente estaban avanzando hacia el castillo del Lord Demonio. Hoy, el grupo creó un punto de guardado y usó el hechizo retorno una vez que llegaron a su objetivo del día. Reaparecieron en la sala de teletransportación en el sótano del palacio. Estaba oscuro y fuera del camino de las miradas indiscretas, lo que lo convertía en el lugar perfecto para entrar y salir de la capital. Eterna tomó una respiración profunda y copiosa. Habían pasado varios días desde que regresaron. Incluso el aire sabe mejor aquí. El aire en el sótano húmedo no era lo que se podría llamar caritativamente fresco, pero saber que no había enemigos acechando en cada esquina probablemente ayudó. María sintió con la cabeza. Hay algo tan sucio en el aire allá arriba. Linus corrió hacia María, gesticulando enfáticamente. Sé que acabamos de regresar y todo, pero todos estamos un poco rígidos, ¿sabes? Estaría más que feliz de darte un masaje, María. La sonrisa nunca abandonó el rostro de María cuando amonestó a Linus. Ella solía sonrojarse y reprenderlo cada vez que él contaba una de sus bromas desagradables, pero ya estaba acostumbrada. Oh, Linus, ¿sabes cuánto detesto esas proposiciones lascivas? Los hombros de Linus se hundieron en la decepción, pero no era de los que se rendían fácilmente. Rápidamente giró para tratar de programar una cita.
Solo iba a decir que, eso era algo que diría un viejo pervertido. De todos modos, ¿qué tal si tú y yo vamos a comer algo? María se llevó la mano a la boca y soltó una risa refinada. Bueno, supongo que podría hacer eso. Linus lanzó un puño al aire, incapaz de contener su emoción. Muy bien. Sin decir una palabra al resto del grupo, los dos salieron de la habitación. Jan negó con la cabeza y murmuró con desdén para sí mismo, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. A todos se les permitió un poco de tiempo libre hasta que tuvieran que volver a reunirse aquí en 2 días. Después de que Linus y María se marcharon, el resto del grupo se dispersó lentamente, cada miembro partió por su cuenta hasta que solo quedaron Flum y Cyril. Cyril cerró los ojos y se concentró. Un momento después, la espada enjollada que sostenía en su mano desapareció en un instante, dejando solo una runa brillante en la palma de su mano. Ella miró a Flum antes de volverse y salir de la habitación enfadada. Flum pasó por varios escenarios en su mente, pero no pudo entender qué había hecho mal. A ella y a Cyril les encantaban los dulces, y por lo general salían a comer un pastel juntas cuando estaban en la capital, pero no parecía que eso fuese a suceder ahora. Los recuerdos de su pueblo natal y su familia llegaron como una avalancha. Ojalá estuviera en casa. Me pregunto qué estarán haciendo mamá y papá en este momento. Solo habían pasado unos meses desde que dejó su pueblo, pero se sentía como si hubiera pasado una eternidad. La idea de estar de regreso con su cálida y amorosa familia hizo que se le llenaron los ojos de lágrimas, tantas que se frotó con enojo y sacudió la cabeza, decidiendo que no iba a dejar que esto la superara. No tuvo tiempo para sentarse y sentirse mal por sí misma. Había suministros para comprar para su próxima excursión y solo 2 días para hacerlo. Era lo mínimo que podía hacer por el grupo, considerando que no podía ofrecer mucho más en forma de apoyo. El pasillo fuera de la habitación estaba frío y tenuemente iluminado. Flum vio a un hombre que casi duplicaba su tamaño y vestía una armadura negra, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Gadio, Eterna, ¿qué están haciendo aquí? Vio a Eterna de pie a la sombra de Gadio. La maga salió y agitó su mano. Su maillot azul claro se le pegaba a la piel, haciéndola parecer un pez deslizándose sin esfuerzo por el aire. Combinado con su tocado de campanario y su capa suelta, una mirada rápida era suficiente para decirte que estabas tratando con una maga bastante peculiar. Ir de compras, ¿verdad? Tengo algunas cosas que atender, así que pensé en unirme a ustedes. Anunció Eterna. Eterna me dijo que viniera para ayudarla a cargar sus maletas. Supongo que es justo, aunque no es exactamente lo que quiero hacer con mi tiempo libre. A pesar de sus quejas, Flum pudo ver una mirada amable en el rostro de Gadio. Al parecer, se habían percatado del mal humor de Flum y habían decidido esperarla. Gadio había sido un aventurero durante muchos años y Eterna, a pesar de su apariencia juvenil, era bastante mayor que Flum. Flum se inclinó profundamente. Gracias. Aunque era una oferta relativamente simple de su parte, alivió algo del peso que pesaba sobre la joven. Sintió que la invadía una gran sensación de alivio. Era solo cuestión de tiempo hasta que se enterara de lo equivocada que estaba. Después de terminar sus compras, Flum agradeció a sus compañeros y se separó de Eterna y Gadio. Dejó sus suministros y se dirigió a la posada, donde, entrando en su habitación, se detuvo para mirarse en el espejo y suspiró. Incluso con las manos adicionales para ayudar a llevar todas sus maletas, Flum estaba exhausta. Después de todo, sus estadísticas eran todas ceros. Su fuerza de 0 le impidió llevar objetos pesados, y una resistencia de 0 la dejó sin aliento después de caminar un poco. No era tan malo como para no poder vivir una vida normal, pero definitivamente estaba menos en forma que la persona promedio en la calle. Incluso Flum estaba constantemente molesta por su propia debilidad. Esto no era nada nuevo, por supuesto. Había sido así desde que era una niña, y todo se debía a su maldita afinidad. Todos nacieron con afinidad, las más comunes eran el fuego, el agua, el viento, la tierra, la luz y la oscuridad. Dependiendo de tu habilidad mágica, estas afinidades influyeron en el tipo de magia que podrías usar.
Algunas personas únicas nacieron con afinidades distintas de estas 6. Jan, por ejemplo, tenía la afinidad con la naturaleza, lo que le otorgaba la capacidad de controlar el fuego, el agua, el viento y la tierra. Cyril era un héroe, lo que le daba acceso a hechizos exclusivos. Estas afinidades raras eran generalmente muy superiores a las 6 estándar que poseía la mayoría de la población. Por desgracia, incluso estos valores atípicos tenían excepciones, y la afinidad de reversión de Flum era una. Fuerza, magia, resistencia, agilidad, percepción, sus estadísticas eran 0 en todos los ámbitos y se negaba obstinadamente a aumentar sin importar lo que hiciera. Al menos la gente de mi pueblo fue amable conmigo. De vuelta en su pueblo natal, nadie se burló de ella. Los adultos la trataban como a los demás niños y los otros niños la aceptaban como uno de ellos. En retrospectiva, tal vez esa había sido la excepción, no la regla. Flum maldijo mentalmente la mano que el destino le había dado cuando cayó sobre la cama y abrazó una almohada con fuerza. Se sentía tan bien estar ahí tumbada y descansar. Estaba muy exhausta y estaba a punto de dar por terminada la noche cuando un golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Quién es? Su cerebro todavía estaba confuso. Es Jan. Escucha, tenemos que hablar. Esto despertó a Flum de inmediato. Rápidamente se puso de pie y corrió a abrir la puerta, tropezando y raspando su rodilla en el camino. Luchó contra el dolor y giró el pomo de la puerta con un leve atisbo de lágrimas en los ojos. El sabio estaba al otro lado de la puerta, con una mirada solemne en su rostro. Esto es ciertamente una sorpresa, Jan, ¿qué puedo hacer por ti? Ven conmigo. A pesar de que no se le ofreció información para continuar, Flum no se sintió en ninguna posición para rechazar a Jan. Rápidamente cerró la puerta detrás de ella y corrió tras Jan. El sabio salió de la posada y se movió rápidamente por las calles, sin molestarse ni una sola vez en comprobar si Flum realmente lo estaba siguiendo. Esto no era porque confiara en ella, sino porque no tenía ninguna duda de que ella seguiría todas sus órdenes. Jan entró en un callejón estrecho bordeado de hombres borrachos y de aspecto frágil que buscaban el poco calor que podían bajo mantas raídas. Flum nunca habría venido aquí sola. Preocupándose cada vez más a cada segundo, finalmente habló. Ve bueno, ¿a de dónde vamos, Jan? Por desgracia, ni siquiera respondió. Al menos debería habérselo esperado. Flum continuó siguiéndolo en silencio mientras recorrían varios callejones antes de finalmente terminar en un área grande y abierta. Estaban en una parte de la capital que ella nunca había visto antes, lo cual no era sorprendente, considerando que era docenas de veces más grande que cualquier otra ciudad en la que hubiera estado, pero esta área era oscura y lúgubre. Casi se sentía como una ciudad diferente. ¿Es aquí hacia donde nos dirigíamos? Ella preguntó. Jan finalmente se volvió para dirigirse a su compañera, extendiendo la mano y agarrando un puñado de su cabello. Dirigió a Flum hacia un hombre con la espalda encorvada y una sonrisa insidiosa en su rostro. ¡Ay, me estás lastimando, Jan, para! Sus gritos cayeron en oídos sordos, el objetivo de Jan era traerla aquí. Flum se revolvió en un intento desesperado por liberarse del agarre de Jan, pero no era lo suficientemente fuerte. Bueno, realmente me trajiste algo de carne fresca, ¿no? El extraño juntó las manos y entrecerró la mirada, examinando cada centímetro del cuerpo de Flum. Solo estoy sacando la basura, de verdad. Con eso, Jan la arrojó a los pies del hombre. ¡Ñac! Flum golpeó el suelo con un ruido sordo y se quedó allí un momento. Le quemaban los pies por los rasguños que había tenido al ser arrastrada por el suelo. Miró a Jan, el miedo era evidente en su rostro, pero a cambio solo se encontró con una expresión fría y sin emociones. Finalmente, comenzó a hablar. No tienes un linaje notable del que hablar, y ni siquiera tienes el poder para compensar eso. Todo lo que has logrado hacer es perder nuestro tiempo y retener al resto de nosotros. El solo hecho de saber que me veo obligado a respirar el mismo aire que tú me revuelve el estómago. Francamente, creo que merezco algo de crédito por haberte soportado tanto tiempo. Jae-jin.
Escoria como tú no tiene derecho a decir mi nombre. En su rabia, Jan lanzó un hechizo para enviar una piedra directamente hacia Flum. ¡Eek! La piedra voló como una flecha junto a su rostro y le cortó la mejilla izquierda. Flum se llevó la mano a la mejilla y sintió que algo cálido le humedecía las yemas de los dedos. Una vez que vio el líquido rojo, dejó escapar un grito de terror. Vamos, vamos, espera un momento. No puedes dañar las mercancías, ¿sabes? Mis disculpas. Perdí la calma por un momento. Al menos es un corte menor. Llevas razón. Se desvanecerá con el tiempo. El hombre le entregó a Jan una barra de acero con un gran bulto al final. De todos modos, puedes decidir a dónde va. Jan tomó la barra en su mano y convocó a calor, un hechizo de fuego. Muy lentamente, el calor subió por el eje y provocó que el trozo de acero al final brillara en rojo. Deberías estar feliz, Flum. Te voy a asignar un rol que realmente puedas cumplir. ¿Es eso? Es un hierro para marcar, la marca de un esclavo, para ser exactos. Incluso una criatura humilde como tú debe haberlo visto antes, ¿verdad? Un esclavo, un humano considerado legal para la venta en el mercado abierto. Ser esclavo estaba generalmente restringido a aquellos que habían nacido de padres esclavos o a ciertas clases de criminales como forma de castigo. Su número general estaba disminuyendo gradualmente, pero cuando los nobles terratenientes iban a la guerra, los soldados y los aldeanos que perdían solían ser devueltos a la capital y también esclavizados. La última guerra de este tipo continuó hasta que el reino logró reclamar gran parte del continente. Poco después, hubo una ola de esclavizados que se rebelaron contra sus horribles condiciones de vida y de trabajo, huyeron para sobrevivir en las sombras y, en última instancia, llevaron a un aumento de la delincuencia. Como contramedida, el gobierno aprobó una ley para limitar el uso de violencia excesiva contra los esclavos, mejorando en última instancia su nivel de vida, o eso pensaba la gente. La ley también preveía la recuperación de los llamados esclavos liberados, lo que dio lugar a mercados de esclavos no regulados dirigidos por mercados negros que compraban esclavos y los vendían por todas las formas de los placeres mundanos. Déjame decírtelo, Flum. Todos los esclavos del reino deben llevar la marca de un esclavo en algún lugar de su cuerpo. Y eso es lo que es esto. Probablemente haya formas más fáciles de hacer esto, pero decidí que marcarte era la única forma en que podía hacerte llegar mis verdaderos sentimientos. ¿Qué piensas? Bastante genial, ¿eh? Todo lo que dijo Jan era verdad. La marca de un esclavo debía ser visible en todo momento, pero no tenía que estar marcada en su piel. Que estuviera a punto de poner este trozo de metal rojo brillante en la mejilla de Flum era nada menos que su propio y retorcido deseo personal. Detente, no quiero ser una esclava. No tienes nada que decir en esto. Esto está mal, Jan, ¿qué te da derecho a convertirme en esclavo? Las leyes del reino prohibían obligar a un ciudadano inocente a la esclavitud. Esto solo podía significar una cosa, que el hombre que estaba frente a ella era un mercader negro. Él ya había preparado todas las herramientas necesarias para completar su transición a la esclavitud tan pronto como fuera marcada. ¿Qué me da el derecho? El rostro de Jan se contrajo con una rabia apenas controlada. ¿Tienes alguna idea de lo que nos has hecho pasar a todos, pequeña? Si no fuera por ti, ya estaríamos en camino hacia el Lord Demonio. Tu misma existencia no ha hecho más que retenernos y socavar todos mis planes bien trazados. No eres más que una plebeya, un montón de carne de cañón sin talento. ¿Por qué no te haces responsable de tus pecados? ¿El resto del grupo sabe acerca de esto? Puede que sea inútil, pero exactamente no elegí estar aquí, ¿sabes? Fui elegida, quisiera o no. Ellos lo saben. Por supuesto que lo saben. ¿Estás mintiendo? ¿Estás diciendo que Eterna y Gadio ni siquiera intentaron detenerte? Flum no podía imaginarse a sus dos recientes compañeros de compras accediendo tan fácilmente a esta idea. Jan puso fin a esa fantasía. Oh, dudaron, seguro. Pero finalmente acordaron que era lo mejor. Todo en nombre de acabar con el Lord Demonio, ya sabes. Además, seamos sinceros, eras una carga más grande para ellos que para cualquier otra persona.
Esto también era cierto. Eterna y Gadio siempre estaban cuidando a Flum, lo que la llevó a confiar aún más en ellos. Aún así, no quería creerlo. Flum continuó con desesperación. ¿Qué hay de Linus y María? Dijeron que no les importaba. De todos modos, tenían poco que ver contigo. Eso era bastante cierto. Flum apenas recordaba haber intercambiado más que unas pocas palabras con los dos, por lo que era poco probable que la defendieran. Entonces, ¿qué hay de Cyril? Últimamente Cyril la había tratado con frialdad, pero no hacía mucho que eran amigas. Parecía absurdo que hubiera aceptado tan fácilmente vender a Flum como esclava. La enorme sonrisa en el rostro de Jan decía lo contrario. Oh, ella estuvo de acuerdo. De hecho, dijo que estaría feliz de no volver a ver tu rostro nunca más. Mientes. Todo es verdad. Imposible. Te estoy diciendo exactamente lo que ella me dijo. Flum gimió de incomprensión, sin querer creer lo que estaba oyendo. Sin embargo, Jan siguió adelante. Te estamos vendiendo como esclava y vamos a usar ese dinero para financiar al grupo. No es tan malo, ¿verdad? De hecho, por una vez estás contribuyendo con algo. No quiero ser una esclava. Solo piensa, esto es lo más útil que habrás sido desde que te uniste a nosotros. Siéntete orgullosa de ti misma. Yo solo quiero ir a casa. Traicionada por su grupo, las únicas personas que quedaban en este mundo en las que Flum realmente sentía que podía confiar eran las de su pueblo natal. Pero Jan aún no había terminado de hacer sentir miserable a Flum. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. Ojalá pudieras, ya sabes, pero eso sería injusto para la gente pobre que tendría que cuidar un pedazo de basura como tú. Mamá, papá. Sabes, probablemente estén tarareando mientras disfrutan de su nueva vida sin el parásito de una hija como tú. Después de todo lo que realmente haces es arrastrar a otras personas y ocupar espacio. Deberías estar feliz de haberles dejado el honor de ser los padres de un supuesto héroe, jajaja. Flum estalló en fuertes sollozos mientras trataba de soltarse mediante forcejeos, pero Jan no cesaba. La levantaron de la tierra y la agarraron por los brazos y las piernas, manteniéndola en su lugar. Luchó contra sus ataduras, pero era demasiado débil para liberarse. Jan se rió amenazadoramente mientras acercaba la marca cada vez más a la mejilla empapada de lágrimas de Flum. Chirrió por un momento mientras presionaba su carne. Todo su cuerpo se contorsionó cuando dejó escapar un grito ensordecedor. Las lágrimas continuaron corriendo por su mejilla, convirtiéndose en vapor en el momento en que tocaron la marca caliente. Flum negó con la cabeza violentamente en un intento desesperado por escapar, pero otra atadura terrosa se envolvió alrededor de su cuello, manteniéndola en su lugar. Yao. Su voz se volvió ronca, pero sus gritos no disminuyeron. Y mientras Flum soportaba el dolor, Jan parecía disfrutar aún más. Gajajaja. Bien, esto es justicia poética si alguna vez la he visto, mírate ahora, gajajaja. Triple A. Finalmente, la voz de Flum se apagó cuando perder el conocimiento le permitió escapar del dolor. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, desde la camisa hasta los cómodos pantalones cortos que siempre usaba. No era el sudor lo que manchaba los pantalones cortos. Flum había perdido el control de sus funciones corporales mientras sufría espasmos y contracciones. Fue un espectáculo completamente vergonzoso. Jan quitó la barra de hierro para marcar que se enfriaba lentamente en la cara de Flum. La piel crujió y se aferró a ella cuando él se apartó, separándola finalmente de su mejilla con un tirón final. Dejó a un lado el hierro para marcar y se volvió hacia el comerciante de esclavos. Bueno, parecía que te estabas divirtiendo. El hombre no parecía molesto en lo más mínimo por la perturbadora escena que acababa de desarrollarse frente a él. Después de todo, era alguien que vivía en los rincones más oscuros de la civilización. Se podría decir que ella me ha hecho pasar por mucho. De hecho, todavía no siento que estemos parejos. Bueno, no hagamos más daño.
Podrías matarla. ¿Matarla? No soy una especie de monstruo, ¿sabes? De todos modos, dame mi dinero y me pondré en camino. El comerciante sacó una bolsa de cáñamo y la agitó suavemente, haciendo que las monedas del interior chocaran entre sí. Se la entregó a Jan. Aquí tienes. Jan sopesó la bolsa para probar el peso y sonrió de satisfacción antes de darse la vuelta y marcharse. Antes incluso de abandonar la pequeña plaza, el comerciante estaba atendiendo a Flum con los suministros que había preparado de antemano. La aplicación de un pigmento mágico aseguraría que la marca nunca desapareciera. A partir de ese momento, Flum había perdido todos los derechos y privilegios de vivir la vida como una persona normal.